La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. El título del sermón de hoy es Salvos por gracia. Salvos por gracia. ¿Lo tenéis ahí? Hay que ver qué compenetrados estamos en esta iglesia. Es increíble. Salvos por gracia. Y bueno, hoy he dividido el sermón en 3 puntos. 1, salvos por gracia. 2, salvos por fe. Y 3, salvos para su gloria. Luego, si no, David, el hijo de Moisés, me riñe. Si no, pongo el esquema. Me dice, te has olvidado del esquema. 1, salvos por gracia. 2, salvos por fe. 3, salvos para su gloria. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Vamos a leer Efesios 2, 8 al 9. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti, a tu gracia, a tu misericordia. Necesitamos que nos hables, que tu Espíritu Santo sople vida en nuestros corazones, que las verdades de tu palabra se hagan claras en nuestra mente y también en nuestra alma, Señor. Vibrar con ellas y ver a Cristo, Señor. Necesitamos aferrarnos a ti. O enciende el corazón de tu iglesia. Al que hoy esté aquí y esté bien espiritualmente, llévala a tus pies, Señor, y que te dé la gloria. Pero también al que esté hoy aquí y esté a lo mejor debilitado, cansado, abatido, llévalo también a tus pies. Abrázale, Señor. Muéstrale que eres un Dios de gracia. Renueva, Señor, y salva al perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera empezar este sermón con una historia muy breve. Dice que había un grupo de teólogos que estaban debatiendo acerca de cuál era el aspecto diferencial entre el cristianismo y el resto de las religiones del mundo. Ese era el debate. ¿Cuál es el elemento que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones? Y bueno, algunos decían que era el tema de la resurrección de Cristo, pero en cierta medida eso también está de alguna otra forma en algunas otras religiones. Otros decían que era la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo o la doble naturaleza de Jesús como Dios y como hombre. Estaban debatiéndolo y cuentan que entró el escritor y teólogo C.S. Lewis a la sala y le preguntaron, dice, mira maestro, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cuál es el aspecto diferencial entre el cristianismo y el resto de las religiones del mundo? Y él, ante la pregunta, contestó, bueno, eso es un asunto muy, muy sencillo. Lo que diferencia el cristianismo verdadero de cualquier otra religión del mundo es el asunto de la gracia. El asunto de la gracia. Mira, el ser humano entiende el mundo en base de un sistema de retribución. ¿Qué significa eso? Fíjate que todas las religiones del mundo se basan en hacer una serie de cosas para obtener otras a cambio. ¿Sí? Se basa en eso, hacer una serie de cosas para obtener otras a cambio. Por ejemplo, en el Islam, yo rezo 5 veces al día, yo peregrino a la Meca, guardo la palabra de Alá y el objetivo es que haciendo eso yo voy a ir al paraíso y voy a tener 100 vírgenes y manjares y disfrutar de los deleites de este mundo. O por ejemplo, en el budismo, yo medito 5 horas al día, tengo una vida contemplativa, me niego a todos los deseos de mi alma con el objetivo de no desear nada, ser libre del sufrimiento y así alcanzar lo que ellos llaman el nirvana. En el catolicismo romano también es el mismo sistema. Yo rezo 3 Ave Marías, doy limosna a los pobres, voy de rodillas a ver a la Virgen del Pilar, o a la del Rocío, ¿no? Que está aquí más cerca. Y entonces, pues tal vez mi tío saldrá del purgatorio o yo tendré pues más, no sé, más riquezas en el cielo, no sé cómo lo montan, pero todas funcionan igual. Todas las religiones del mundo que se inventa el hombre tienen ese principio. Porque el ser humano entiende las cosas de esta manera. Yo hago algo y entonces obtengo otra cosa a cambio. Yo trabajo y entonces me pagan un sueldo.
En función de mis obras, así será mi recompensa. Pero hermanos, el cristianismo rompe con esa idea. Las Escrituras nos enseñan que la salvación de nuestras almas se obtiene solamente por la gracia de Dios. Y esta palabra gracia significa regalo inmerecido. Se trata, hermanos, de un regalo que Dios nos hace sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. La gracia es totalmente gratis para nosotros. Ahora, aunque esto suena sencillo, es fácil de entender. La realidad es que el asunto de la gracia no es fácil de comprender en nuestros corazones. Hay muchas personas que suelen entender que la gracia de Dios es el motor que nos impulsa a hacer buenas obras. De manera, fíjate, esta es la forma que tiene la mayoría de sectas o de religiones de un cristianismo leudado, de un falso evangelio, entienden esto de esta manera. Entiende que somos salvos por nuestras obras que realizamos gracias a la gracia de Dios, ¿se entiende? La gracia es el motor que nos impulsa para hacer las obras que nos salvan. Por tanto, es verdad que sin la gracia no nos salvamos, pero a fin de cuentas somos salvos por nuestras obras. Eso es lo que piensan la mayoría de sectas cristianas como los Testigos de Jehová, los mormones. Yo trabajo con un chico que es mormón y hemos hablado muchas veces de este tema. Entonces, cuando tú le dices a un católico o a un Testigo de Jehová o a un mormón, es que vosotros creéis en la salvación de obras, te va a decir que no. No, yo creo en la salvación por gracia. Entonces, el matiz es este, la salvación por gracia, ellos lo entienden como que la gracia es el motor que nos capacita para hacer las obras que nos salvan. Es muy sutil, pero es una diferencia que marca un abismo. También es lo que enseña el catolicismo romano. Pero, hermanos, eso no es lo que Pablo está diciendo a los efesios. De hecho, Pablo está diciendo justo lo contrario. Pablo dice, somos salvos solamente, únicamente, exclusivamente por la gracia de Dios. Y esta verdad rompe con el sistema de retribución y es algo que nos cuesta mucho de creer. Nos cuesta mucho de creer que algo se nos regale. Es como si alguien un día viniera a tu casa, llamara a la puerta y cuando salieras estuviera con las llaves de un Ferrari y estuviera sonriendo y te dijera, te lo regalo, es para ti. Y encima tú no conoces de nada a esa persona. Si eso te pasara a ti mañana, me llamas y damos una vuelta. Pero si eso te pasara a ti mañana, seguro, estoy convencido que tú estarías en shock, estarías desconfiado, entenderías que algo no cuadra, que no puede ser, que algo tan valioso no puede ser un regalo, que es una broma, que hay trampa, que hay una cámara oculta, que te están tomando el pelo. ¿Cómo va a ser algo tan valioso un regalo que te hacen por la cara? Y encima alguien que no conoces de nada. Es imposible. La reacción que tendríamos es de quedarnos perplejos. No sabríamos qué decir, no nos fiaríamos. Ahora yo pregunto, ¿puede haber algo más valioso para ti que tu propia alma? Pues eso es lo que está diciendo Pablo. La salvación de tu alma es por gracia. Alguien viene, llama a tu puerta y te la regala. Te la regala. Sin que tú no hagas nada por merecerlo. Y aquí no hay truco, hermanos, no hay malentendido, no hay doble rasero, no hay cámara oculta, no es una broma, no tenemos que rebuscar más, es sencillo. La salvación es por gracia, Dios te la da. ¿Por qué? Porque sí. Por el puro afecto de su voluntad. No porque tú hagas algo por merecerlo, sino porque a Él le place. Dios te ha salvado por gracia. Si hoy estás aquí, si eres un verdadero cristiano, si eres un hijo o una hija de Dios, es bueno que recuerdes esto. De hecho, creo que esto es bueno que lo recordemos cada día de nuestras vidas si estamos en Cristo. La salvación, la garantía eterna de que yo voy a estar con Dios al final de mis días, se me ha dado por gracia, se te ha dado por gracia. Tú no hiciste nada por merecerlo, no tienes ningún motivo por el que enorgullecerte. Dios te ha salvado por su gracia, Él te amó por el puro afecto de su voluntad. Dios te salvó por su misericordia y ahora puedes sentirte un privilegiado y estar eternamente agradecido por ello. Tiene que brotar gratitud en tu corazón.
al saber que la salvación es por la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos recibir ese regalo? ¿Cómo nosotros podemos abrir la puerta cuando el que quiere darnos el regalo de la salvación llama a la puerta? Bueno, el apóstol Pablo lo dice, por medio de la fe. Y esta pregunta nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. Somos salvos por fe. El apóstol Pablo dice que el regalo de la gracia de Dios se obtiene por medio de la fe. Ahora la pregunta es, ¿qué fe? ¿Cuál es la fe? Hay muchas clases de fe, ¿verdad? Yo he conocido a personas que tienen muchas clases de fe y yo me imagino que vosotros también, todos nosotros. Yo he conocido personas que tienen fe en cosas muy raras. ¿Os ha pasado cosas muy raras que dices, ¿cómo puede creer en esas cosas? Hay gente incluso que no sabe en lo que cree. Que cuando trata de definirlo no sabe lo que cree. Hay personas que dicen creer mucho en Dios, que ellos tienen mucha fe, pero dicen que yo creo a mi manera. Tienen una fe Frank Sinatra, a mi manera. A mi manera. Yo creo a mi manera. Yo me hago un Dios a mi medida. Mira, por fe, hay personas que llegan incluso a matarse y a matar a otros. Por fe. Pero el hecho de que nosotros creamos en algo, y aunque lo creamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, eso no nos convierte en personas salvas. ¿Por qué? Porque el hecho de que creamos en algo con todas nuestras fuerzas no convierte a ese algo en verdad. Mira, tú puedes creer con todas tus fuerzas que existe Peter Pan, Blancanieves y la Caperucita, pero por mucho que tú lo creas, nada va a cambiar la realidad de que esos son personajes de un cuento. La fe no convierte las cosas en verdad. Y hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad en la que se cree que nuestra fe o nuestros deseos pueden definir la realidad. Basta con que tú quieras que algo sea de una manera para que tú puedas hacer que los demás crean que lo es e imponer que los demás te sigan el rollo. Es una locura. Es verdad para mí, por lo tanto, fíjate dónde llevamos el extremo de la locura social. Como es verdad para mí, tú tienes que respetarme y hacer ver que también lo es para ti. Y si tú no finges que estás de acuerdo con mi delirio, entonces tú eres un homófobo, tienes discurso de odio, ¿no? Hoy en día el lenguaje secular ha cambiado la palabra herejía o blasfemia por discurso de odio. Cuando algo no se amolda a los estereotipos que se están vendiendo en la actualidad, dicen discurso de odio. Es como cuando la Inquisición decía blasfemia. Es lo mismo. El mismo perro con distinto collar. Es un delirio. Pero hermanos, en este punto debemos tener muy claro y pararnos firmes en que no hay muchas verdades, no hay tantas verdades como personas, no hay tantas realidades como deseos. La verdad es una y la verdad es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Mira, hay muchos caminos posibles para vivir una religión. Y evidentemente tenemos que respetar a todo aquel que quiera vivir a su manera y entender las cosas a su manera. Muy bien, allá tú, no nos vamos a meter contigo. Cada uno que viva su religión a su forma. Pero, iglesia, solamente hay un camino y hay un mediador para llegar al Padre. Pablo escribe, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que no hay muchos dioses, no todo es válido, no todo es correcto, hay solamente una verdad, esa verdad es Jesús y solamente hay un Dios y solamente podemos llegar a ese Dios por medio de Cristo. Por tanto, la fe que salva es una fe concreta basada en la identidad y la obra del verdadero Jesús. Y en el momento en el que cualquier persona cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, recibe por gracia la salvación. La salvación es por gracia y se obtiene por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este punto alguno podría decir, bueno, la salvación es por gracia,
pero tenemos que creer en algo para obtenerla. Por tanto, las personas tienen que hacer la obra de creer. Luego ya no es solo por gracia. Pero de nuevo, eso no es lo que el apóstol Pablo dice. Fijémonos en el texto otra vez. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto, ¿qué es esto? La fe. Es don de Dios, regalo de Dios. Pablo dice que la fe también es un regalo de Dios. La fe no es una obra, sino que también es una gracia, es un don, es un regalo que Dios te da por su misericordia. Claro que nosotros creemos, pero creemos porque Dios nos da el regalo de creer. Imagino que todos los que estamos aquí tenemos familiares o tenemos amigos a los que hemos evangelizado. Nos hemos esforzado en hablarles de Jesús. Hemos pensado en estrategias para entramar conversaciones, para hacer un seguimiento, y por mucho que estemos ahí dándole que te pego al tema, esas personas pasan los años y no se convierten. Y es muy frustrante. Es doloroso ver cómo personas a las que amamos se pierden por negarse a creer en Jesús. Y todos los que estamos aquí, que estamos en Cristo, pensamos con lo fácil que es, con lo sencillo que es. Lo tiene aquí mismo y no lo ve. ¿Por qué? ¿Por qué unas personas creen y otras no? Bueno, no es porque seamos más listos, ni porque seamos más sensibles, ni más merecedores, ni más espirituales, ni más buenos. No, simplemente es porque la fe es un regalo de Dios que Dios da a los que Él quiere por gracia. Y esto es una gran noticia, porque eso pone la pelota en un sentido en el tejado de Dios, no depende de ti. Y Dios es un Dios bueno y salvador, por tanto, sigue orando por ello, sigue clamando al Señor, sigue pidiéndole a Dios que abra los ojos de los ciegos, que le dé vida a los muertos. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo que Dios puede darle a cualquiera, incluso a la persona más dura que tú conozcas. Y mira, yo, el que está aquí hablando, es un claro ejemplo de ello. Si tú hablas con mi familia en Barcelona, te van a decir que el último que pensaba que se iba a convertir era yo. A mí me decían, tú, imposible. ¿Qué va? A ti no hay quien te tumbe. Mira, yo leía la Biblia y leía artículos y miraba vídeos para debatir en contra del cristianismo. Cuando se sentaba alguien que quería hablarme de Dios, yo me burlaba, me reía, lo cortaba, empezaba a darle la vuelta y no podían conmigo. ¿Por qué? Porque al final es una cuestión de dureza de corazón. Nadie daba un duro por mí. Nadie creía que yo pudiera ser salvo. Sin embargo, aquí estoy. El Señor me salvó. Estoy predicando la palabra. El Señor rompió mi corazón en 1000 pedazos. Él me quebrantó. Y creedme cuando os digo que yo no lo estaba buscando. No lo buscaba. El Señor llegó a mi vida por gracia. Y cuando Él me dio ojos para ver y oídos para oír, no quise hacer nada más que amarle y seguirle y servirle. Y ahora toda la gente de mi alrededor, aún hoy, han pasado 7 años y están alucinando. Cuando voy por Barcelona, hay gente que estaba en la iglesia, a veces intentaba hablarme de Dios, que me dice, es que lo tuyo es que ha sido increíble, no me lo puedo creer, yo lo he visto, yo no me creía que tú pudieras. Ya, pero es que no soy yo, ni eres tú, es el Todopoderoso. Y luego hay mucha gente, fijaros, hay mucha gente que parece que está cerca, parece que está interesada, que viene, que le gusta, y en verdad nada. Luego se va por la calle y es otra persona. Eso nos da tantas lecciones. No hagas acepción de personas, no des nada por sentado, no juzgues a la gente. No, el que menos te lo esperas puede estar predicando en 4 días y aquel que lo parece puede estar perdido. Sigue clamando al Señor porque la salvación es de Jehová. Hermanos, como vemos, la Biblia plantea un sistema de relación con Dios que es totalmente contraintuitivo para nosotros.
Porque todos nosotros, como hemos dicho antes, tenemos el principio de retribución en nuestro corazón. Yo hago algo y obtengo otra cosa a cambio. De hecho, incluso cuando nos convertimos al Señor, cuando ya somos creyentes, cuando tenemos al Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, estamos continuamente luchando contra esa idea. Alguien dijo que todos nosotros somos católicos romanos en fase de recuperación. Estamos luchando contra el legalismo, con la idea de que de alguna manera es por nuestras obras que nos vamos a salvar. Y es que ningún ser humano hubiera podido jamás inventarse una religión como la que plantea las Escrituras. Pero hermanos, el Evangelio verdadero no es un invento de los hombres, es un invento de Dios. Es palabra de Dios. Y por eso el mensaje de la cruz es una locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Sigue clamando. La salvación es por fe, la salvación es por gracia. Ahora, ¿por qué razón Dios hizo las cosas de esta manera? ¿Por qué hizo las cosas así? Y esto nos lleva al último punto de nuestra predicación de hoy. Salvos para su gloria. Mira, la razón que Pablo da para que la salvación sea un regalo y el medio para obtenerla sea también un regalo, es para que nadie, absolutamente nadie, se pueda gloriar delante de Dios. El ser humano es orgulloso por naturaleza. Tú y yo somos un saco de orgullo caminando. Y hermanos, si la salvación de nuestras almas fuera totalmente o parcialmente o sutilmente o mínimamente gracias a nuestras obras, nos convertiríamos en unos religiosos llenos de orgullo. Fíjate, si la salvación fuera por obras, estaríamos llenos de orgullo cuando las cosas fueran bien. Seríamos como los fariseos a los que confrontaba Jesús. Nos convertiríamos en personas legalistas que miran por encima del hombro a todo aquel que no se amolda a nuestro estándar de justicia y de piedad. Tenderíamos a poner más leyes de las que pone Dios para sentirnos más justos, más aceptados y más aptos para el Señor. O también podríamos ser unos hipócritas religiosos porque tenderíamos a querer aparentar hacia afuera lo que realmente no vivimos en nuestro corazón. Siempre tendríamos la necesidad y la tendencia a justificarnos a nosotros mismos y a mostrar hacia los demás lo gran piadosos que somos, porque eso sería la base de nuestra espiritualidad. Si la salvación fuera mínimamente por obras, no seríamos distintos a los de cualquier religión que hay en este mundo. Llámese católicos, testigos de Jehová, mormones, los que tú quieras. Seríamos iguales. Personas que hablan con un tono espiritual, que saben el lenguaje de la Biblia, que saben más o menos cómo comportarse, pero por dentro están llenos de hipocresía y de orgullo religioso, porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Pero por otro lado, si la salvación fuera por obras, también podríamos tener una mala racha. Tiempos en los que estamos fríos en nuestra oración, en las que estamos cayendo a lo mejor en algún pecado, en las que estamos debilitados, desanimados. Y en ese caso, cuando estuviéramos en ese momento, nos sentiríamos unos auténticos fracasados, porque al final depende de nosotros y nosotros no podemos. Y yo lo intento y no puedo. Y por más que lo intente, puedo menos. Nos hundiríamos en la miseria. Nos convertiríamos en personas pusilánimes, abatidas, llenas de dudas, personas avergonzadas que acaban culpando a los demás de su propio pecado. Personas a la defensiva, o tal vez nos acabaríamos convirtiendo en cínicos, personas que hacen ver que no les importa nada por miedo en realidad a enfrentar su realidad. Seríamos personas que no descansan, ya que su relación con Dios dependería de nuestras obras y esas obras fallan una y otra vez, porque es imposible que por medio de la ley alguien pueda justificarse delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es mala, pero la ley lo que hace es decirme a mí lo malo que soy, apuntarme a mí, culparme a mí, y entonces eso me desespera, porque por mucho que yo quiera cuidar la ley y guardar la ley, no puedo y me caigo y fracaso. La ley me dice lo feo que soy.
Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a odiar la ley y a odiar a Dios por la ley y a esconderme y a hacerme, a ensimismarme y a querer que nadie me juzgue, a apartarme de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo depende de mí. Soy un religioso. O tiendo a esconderme, a ser un hipócrita, a esconder el pecado, porque al final tengo que aparentar lo que no soy. Por medio de la ley nadie podrá justificarse delante de Dios. Y al final, esa actitud pusilánime, avergonzada, es otra forma de orgullo. Es otra forma de orgullo. Si la salvación fuera por nuestros méritos, tendríamos motivos para estar orgullosos de nosotros mismos y al final de nuestro camino podríamos decirle a Dios: mira, Dios, yo estoy aquí porque tú me ayudaste. Muchas gracias por tu ayuda, pero al final yo lo conseguí. Así que gracias, Jesús, por haber hecho parte del trabajo. Y ahora dámelas tú a mí por haber llegado hasta aquí. Ponme la corona, Señor, que voy a lucirla bien por la eternidad. Eso no es el mensaje de la Biblia. Los creyentes, cuando están en la presencia del Señor, echan su corona a los pies del Rey y reconocen que la salvación es del Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando lleguemos al cielo solamente podremos postrarnos delante de Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú me salvaste. A pesar de mí, tú me has traído aquí a salvo. El Evangelio no se basa en el principio de retribución. El amor de Dios por ti no depende de tu situación actual ni de tus logros, sino que depende de los logros de Cristo. Por tanto, hermano, hermana que me escuchas, tú no eres lo que tú piensas de ti mismo. Tú no eres lo que los demás piensan de ti mismo. Tú eres lo que Dios piensa de ti. ¿Y sabes lo que Dios piensa de ti? Que eres su hijo, que eres su hija, que Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo, y eso nunca jamás va a cambiar, ni en tus buenos momentos ni en tus malos momentos. El Señor siempre está ahí. Él te ha amado y te ha salvado por medio de Cristo. Por eso, cuando tengas un buen momento espiritual, cuando parezca que tienes el pecho hinchado y no se puede hablar contigo, cuando estés caminando sobre las nubes, entonces corre a los pies de Cristo. Dale la gloria a Él por lo que Él hace en tu vida y humilla tu corazón delante del Rey. Pero cuando tengas un mal momento espiritual, cuando estés abatido, desanimado, cuando no tengas fuerzas, entonces corre a los pies de Cristo. Arrepiéntete por tus pecados. Abraza al Señor y vuelve a sentir su perdón, su gracia y su misericordia, como te vuelve a alabar, a renovar, a perdonar, para que puedas caminar una milla más. Ven a los pies del Dios de gracia. Hermanos, el Evangelio verdadero mata toda posibilidad de orgullo. El Evangelio verdadero elimina toda confianza en nosotros mismos y en nuestras obras. El Evangelio verdadero nos lleva a los pies del Señor y nos hace confiar en Él y solamente en Él. ¿Por qué? Porque antes hemos visto que la salvación es por gracia y es por medio de la fe. Y hemos dicho bastante enfáticamente que la salvación es gratis para nosotros. Nadie tiene que pagar nada para obtenerla ni hacer nada para que se le dé a cambio. Sin embargo, la salvación no fue gratis para Dios. Dios tuvo que entregar la vida de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Mira, nuestra salvación es gratis para nosotros porque hubo otro que pagó nuestra deuda. Jesús derramó toda su sangre para pagar el precio que vale nuestra salvación. Y a fin de cuentas, ahora voy a decir algo que rompe con todo lo que he dicho antes. No os asustéis, estaros aquí. Al final de cuentas, la salvación sí que es por obras. Nadie puede ir al cielo sin obras, pero la salvación solamente puede ser por las obras de Jesús, el único santo, el único justo. Y cuando creemos, ponemos nuestra fe, nuestra confianza solamente en Jesucristo como nuestro Señor, como aquel que a partir de ahora va a coger el timón de nuestras vidas y como nuestro Salvador, entonces recibimos sus obras por gracia. Fíjate, Jesús nos regaló los méritos de sus obras y Él cargó con el castigo que merecían las nuestras. Lo dice Pablo de esta manera: al que no conoció pecado, Jesús
Jesús no conoció pecado. Por nosotros fue hecho pecado. ¿Qué significa eso? Que Dios cargó contra él todo mi pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Glorioso intercambio, hermanos. Ahora, si realmente estamos unidos a Cristo por la fe, los cristianos vamos a vivir en santidad. Si somos creyentes verdaderos, los cristianos vamos a hacer buenas obras, vamos a ocuparnos en hacer el bien. Ahora, no haremos buenas obras para salvarnos, no haremos buenas obras gracias a que la gracia de Dios nos impulsa a hacerla y de esa forma nos salvamos. No haremos buenas obras confiando en el principio de retribución, no las haremos para ganarnos el favor de Dios. Haremos buenas obras sabiendo que Dios ya nos ha salvado. Haremos buenas obras porque Dios ya nos ha salvado. Haremos buenas obras porque Dios nos ha dado un corazón nuevo que desea agradable. Haremos buenas obras porque somos hijos de Dios y el pecado nos entristece y nos roba la felicidad. Haremos buenas obras porque estamos enamorados de Dios, enamorados de su santidad. Haremos buenas obras porque cuando comparamos la satisfacción y el placer que nos ofrece el pecado con la belleza que nos ofrece Jesús, que tenemos en Jesús, nos quedamos con Jesús. Porque Él es incomparable. Haremos buenas obras porque sabemos que la verdadera alegría la tenemos cuando tenemos comunión con Dios y no queremos perder esa bendición. Haremos buenas obras porque somos salvos del infierno, pero también somos salvos del pecado, del orgullo, del egoísmo y de todo lo que nos separa de Dios, hermanos. La evidencia de que somos verdaderos hijos o hijas de Dios, la evidencia de que realmente somos cristianos, es que estamos caminando en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 10, justo después, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjate que no dice que somos creados en Cristo Jesús gracias a nuestras buenas obras o por medio de nuestras buenas obras. No, somos salvos para buenas obras. No existe lugar para la práctica de pecado en el cristianismo. Mira, la gracia de Dios no solamente es lo único que puede salvarte, sino que es también lo único que puede santificarte de verdad. Todo lo demás es religión, es superficialidad. Lo único que puede transformar tu corazón y hacer que tú realmente desde dentro hacia afuera vivas conforme a la ley del Señor es la gracia de Dios cuando te salva y empieza a trabajar en ti. Para concluir, quisiera hablarle a las personas que tal vez visitan la iglesia pero no creen en el Evangelio. Hay varias personas que nos visitan que yo no conozco. Sed bienvenidos a la iglesia, pero el Señor tiene algo que deciros por medio de su palabra. Mira, si hay alguien aquí que no ha conocido esta gracia, yo debo decirte, como dice el apóstol Pablo, tú eres un hijo de ira. Un poco antes de los versículos que estamos exponiendo, dice, entre los cuales también todos nosotros, los creyentes, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es decir, yo, antes de ser creyente, vivía en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de venir a Cristo, yo era un hijo de ira. Si tú no estás en esta gracia, eres un hijo de ira. ¿Y qué significa esto? Significa que la ira santa y justa de Dios está sobre ti a causa de tu pecado. Significa que ahora mismo tu relación con el Señor es de enemistad y si tú partes hoy de aquí, vas a ir a un infierno eterno a causa de tu pecado. Y significa que no hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer para solucionar ese problema espiritual que tú tienes. Ninguna de tus mejores obras puede justificarte delante de Dios. Por mucho que tú vendas lo que tienes y le des a los pobres, que te esfuerces, que sigas la religión a pies juntillas, nada. Ninguna religión puede salvarte. Mira
Ningún santo puede salvarte, ninguna virgen puede salvarte, ningún profeta, ningún intento que tú hagas puede salvarte. Y esa es tu relación y tu posición ahora delante de Dios. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto un medio para que tú puedas hoy ser salvo. Y ese medio es Jesucristo. En Jesucristo hay salvación para ti. Y Pablo sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Me encantan los peros de la Biblia, pero Dios. Ahora yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y en fe, que dejes de correr hacia tu pecado y te vuelvas hacia Dios, empieces a correr hacia Dios y creas que Él te ha salvado por gracia. Amigo o amiga que me escuchas, cree en Jesucristo hoy y serás salvo. Cree en Jesucristo y tus pecados serán perdonados. Cree en Jesucristo y tendrás vida y vida en abundancia. Tendrás vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Como le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Créelo. Amada iglesia, el cristianismo verdadero se basa en una relación de amor con Dios. De amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros nos entregamos a Él porque Él se entregó primero por nosotros. Nosotros hacemos buenas obras por amor a Dios y gratitud por habernos salvado. Porque Él me ha salvado. Cada vez que yo hago algo bueno, debo decirme a mí mismo que eso es Cristo que vive en mí y toda la gloria es para Él. Hermanos, somos salvos solo por gracia. Somos salvos solo por fe. Y somos salvos solo para su gloria.